en lingüística por la UNAM, es profesora investigadora de la UB, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, entre otras cosas, vamos a platicar con ella del tema de las lenguas indígenas, pero además de su libro que está por aparecer, bueno, por presentarse, mejor dicho, ahora en el marco de la FILU. Primero que nada, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, Ángel. Te agradezco mucho la invitación y claro, venimos con mucho gusto. No, al contrario, es un gusto y un honor que esté por aquí. A ver, primero, póngame en perspectiva, ¿por qué estudiar las lenguas indígenas? ¿Por qué abordar hoy en día o por qué es necesario abordar hoy en día el estudio de las lenguas indígenas? Pues yo creo que es muy necesario porque cada vez estamos viendo aquí, tan solo en el estado de Veracruz, que hay varias lenguas que ya están en vías de extinción. Hay muchos factores que influyen, el educativo, el económico, es un problema multifactorial que incide en que se dé el desplazamiento de las lenguas indígenas. Esto tiene que ver con la migración también de las comunidades indígenas, ¿no? Es otro de los factores. Que dejan de hablar su lengua originaria, pues porque se ven, digamos, obligados a hablar el español o en algunos casos el inglés, por ejemplo. Hay casos en Estados Unidos, yo trabajo con los otomíes. Fíjese. Y hemos hecho coloquios en Estados Unidos con ellos y ya los niños que hablan otomí ya no pasan por el español. Pasan por el español, sino van directamente al inglés. inglés. Claro, ¿sabe dónde he visto yo eso? Sí. Alguna vez tuve la experiencia de ver algo así. Sí. En Cancún. Sí, también. En Cancún los hermanos indígenas, nuestros paisanos indígenas, mexicanos, que hablaban originalmente maya, no hablan español. Ah, pero qué bonito, se expresan en inglés. En inglés y francés, porque además son multilingües. Ah, claro. ¿No? Pero español, nada, no pasan por ahí. ¿no? Sí. Pues más que nada el uso de las lenguas tiene que ver precisamente con todos estos factores que son económicos. Si ellos ven la necesidad y tienen necesidad económica y pueden hablar otra lengua que le va a retribuir en algo, pues aprenden y empiezan a hablar otra lengua. Y empiezan a olvidar su propia lengua. Y olvidan su propia Porque además la dejan de usar, no hay un contexto, digamos, que les refuerce, que les ayude, ¿no? Ya no hay una transmisión intergeneracional. Vemos viendo que los únicos que hablan las lenguas son los ancianos. Ya los jóvenes y los niños cada vez van dejando de hablar su lengua. Esto tendrá que ver también con el hecho de que muchas de estas lenguas son fundamentalmente de tradición oral. Muchas de ellas no tienen registro escrito, no han quedado, no hay una gramática, por ejemplo, no sé, de alguna lengua en específico. Sí hay estudios lingüísticos hechos por especialistas, por los lingüistas, que hemos contribuido con algo en cuanto a los estudios descriptivivos de las lenguas, hacer gramáticas o vocabularios. Pero efectivamente vamos a un tema que tiene que ver con el libro. A ver, ahora sí vamos a presentarlo aquí, mire. Que es sobre las ideologías lingüísticas. Es una compilación de 4 ensayos. Muy bien. De un libro original en inglés. Mire. Sí, Regímenes de la Lengua. Regímenes de la Lengua. Qué interesante. Y vamos a eso precisamente, que tiene que ver que el libro nos lleva a reflexionar sobre los pros y los contras de la estandarización, que es lo que no se ha logrado con las lenguas mexicanas, con las lenguas indígenas en México, porque es algo que saldría muy costoso. Sin embargo, hay modelos que se pueden seguir para ver que sí se puede proponer acciones concretas para una política de revitalización lingüística de las lenguas. Una política de revitalización lingüística de las lenguas originarias. Para poder recuperar esas lenguas, que no se pierdan. Que no se pierdan, para que permanezcan. Porque la más, digamos, recurrente, la que más escuchamos, el náhuatl, ¿no? O el otomí, como dice usted, o el maya, o en el norte de nuestro país, de los yaquis, ¿no? Los seris. Los mayos. Puede uno escuchar algo de ellos, pero de ahí en fuera
Y a ver, ¿como cuántas lenguas? Tan solo aquí en Veracruz, ¿como cuántas lenguas? 14 lenguas. 14 lenguas en Veracruz. Totonaco, huasteco. Huasteco, Náhuatl, Tepehua. Otomí, náhuatl del norte, del centro, del sur, popoluca, chinanteco, mixteco, zapoteco. Hombre, mire, la que sabe, sabe, ¿no? Uno aquí que es medio neófito. Oiga, y el título de su libro, muy interesante también, Ideologías Lingüísticas. Ideología lingüística no es otra cosa más que las ideas y las creencias que tienen los hablantes acerca de las lenguas y de ellos mismos. Es que la lengua es un proceso identitario al final del día, ¿no? Claro. Es un proceso que nos hace ser referentes, ¿no? Claro. Que nos da referencias con nuestro entorno, con nuestras creencias, con nuestras costumbres, con nuestras ideologías. Al abandonar el uso, al dejar de hablar las lenguas, los indígenas están perdiendo también su identidad. Oiga, ¿no? y al no aprender nosotros los mestizos nuestras propias lenguas originarias, también perdemos un poco de nuestra identidad. Porque ¿no? somos parte también de este nos interesa más aprender inglés que el náhuatl, por ejemplo, o que el totonaco, o que el huasteco, ¿no? Y eso tiene que ver con las ideologías lingüísticas capitalistas que han influido mucho en que estas lenguas se vayan perdiendo, porque son ideologías de racismo y discriminación que pegan muy fuerte para que los hablantes abandonen sus lenguas. Les pregunta y les da pena hablar su lengua. Sí. Es cierto. Sí, por tanta violencia hacia ellos. Claro. Ahora, este libro usted lo coordina y se va a presentar, se llama Ideologías Lingüísticas, Política e Identidad, 4 ensayos de lingüística. Se va a presentar la próxima semana. En la FILU. En el marco de la FILU. Venimos a invitar haga usted la invitación. Al público en general a la presentación del libro que se va a llevar a cabo el 11 de abril de 17 a 17:50 horas en el Salón Juan Vicente Melo del Complejo Deportivo Omega, la sede de la FILU. En el marco de la FILU. El jueves 11, el jueves la próxima 11, semana. La próxima a semana. las 5 de la tarde. Lo presentarán una distinguida sociolingüística en México, viene de la Ciudad de México, de la UNAM, Yolanda Lastra, y la doctora Norma Angélica Cuevas, de aquí del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarios, y una servidora. Mire usted, no, pues qué cartel. Están todos pues invitados. Muy bien, doctora, pues muchas felicidades por este esfuerzo, por el esfuerzo de usted por mantener viva, ¿no? las lenguas indígenas, por traernos este tema a la mesa y expresarnos la necesidad de voltear a ver a los pueblos originarios y de preservarlos sobre todo, ¿no? Que yo creo que ese es el gran reto que tenemos enfrente y que esta generación no puede dejar pasar. Así es. Porque ya no tenemos mucho tiempo, como bien dice usted. Así es. Hay lenguas que cuentan con un solo hablante, como es el popoluca de Oluta, de Veracruz. Mire. Cuenta solamente con un hablante, entonces si se pierde el hablante se va a perder la lengua, claro, y no va a quedar registro, insisto yo, de esa lengua, ¿no? Sí, tenemos que hacer acciones de documentación lingüística. Quiero decir, no sé, un poema, una novela, un cuento, ¿no? O sea, no queda nada, pues se pierde. Como bien dice, son lenguas orales. Entonces, el problema de la estandarización se ha dado porque es una gran diversidad. Cada lengua tiene muchas formas, muchas manifestaciones, que son variedades dialectales de esa misma muy lengua. Muy específica, ¿no? Y que problematizan el asunto a la hora de estandarizar. Por eso el libro apunta a algo muy importante, como es eso, la estandarización. La estandarización, muy bien. Pues enhorabuena, doctora, me da muchísimo gusto. No, al contrario. Que haya venido este día a platicar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. Y mucho éxito. Ahí, a ver, haga usted de nuevo la invitación. Están todos invitados a la presentación del libro Ideologías Lingüísticas, Política e Identidad, 4 ensayos de lingüística. ¿Qué es este aquí? Que se llevará a cabo el jueves 11 de abril de 17 a 17:50 horas en el Salón Juan Vicente Melo del Complejo Deportivo Omega. Ahí en la FILU, en la sede de la FILU. En la sede de la FILU y también que asistan a la FILU. Claro, ahí vamos a estar desde el viernes. Claro. Doctora. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted por venir. 7:33, vamos a la pausa, volvemos.
Escucha En Contacto.